Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos que su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a la Sagrada Escritura. Y además se encuentra en el libro de Ezequiel, Eclesiastés capítulo 3, del 1 al terminar. Eclesiastés capítulo 3, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, y tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, no se añadirá, ni ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio hay impiedad, y en lugar de la justicia hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba, y que el espíritu del animal descienda abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amén. Amén. Amado y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra, que nos enseña, mi Dios, que todo en ti está, oh Dios, medido y que tiene su tiempo, que nadie es mayor que otro, ni otro es mayor que nadie, que todo en su debido orden tú lo has establecido. Permite que la fiel audiencia pueda entender eso, Señor, que no podrá, como dice tu palabra, tú mismo, Hijo amado, lo dice, que nadie puede hacer blanco ni negro un cabello aunque lo pinte, ni puede hacerlo más grande ni ponerlo más. Todo tiene su tiempo y su hora. Así que bendice a la fiel audiencia, ayúdale a entender esto, para que dependan de ti, Señor, que es lo que está implicando. Bendice a los gobiernos, los reyes, las naciones. Canaán, esta misma nación está en tu mano, y todo el Medio Oriente. Nosotros clamamos en el glorioso nombre de Jesús. Muévete en cada persona, ahora y siempre, y en nuestros jóvenes, nuestra familia, nuestros ministros y nuestros líderes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. De nuevo que su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Es para mí un placer y un privilegio presentar a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: en Cristo Jesús todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Óigame bien, en Cristo Jesús todo tiene su tiempo
y todo tiene su hora, porque Él es perfecto. Óyeme bien, Él es perfecto, entonces Él hizo la cosa perfecta. ¿Entiendes? Que hay mucho desorden, pero en Él todo es perfecto. Y está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, del 1 al terminar. Eclesiastés, capítulo 3, del 1 al terminar. Varón, cuando dice aquí nuestro hermano Salomón, que todo tiene su tiempo y su hora, ¿a qué se está refiriendo y por qué él dice eso? Amén. Cuando aquí vemos en esta lectura que leímos en el capítulo 3 de Eclesiastés, cuando habla del tiempo y la hora, pero la perfección de Dios se manifiesta en ambos, tanto en el tiempo de Dios como en la hora de Dios. Aquí se describe aquí Salomón cómo puede el tiempo, para entender el tiempo de Dios y la hora de Dios. Aquí hay tiempos cuando hay sufrimiento, hay dolor, pero hay tiempo donde Dios da la paz, da el gozo y se manifiesta la presencia de Dios. Y todo esto los hijos de Dios, los servidores de Dios, deben atesorar esta palabra, este tiempo de Dios, en qué tiempo estamos delante de Dios, para poder nosotros atesorar su nombre en nuestro corazón, darle gloria y honra a Él, porque sabemos que en la perfección de Él va a ser para bendición. Una de las que en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, habla de la hora y el tiempo. Cuando habla de la hora, es qué hora que Dios tiene a este mundo y qué tiempo Dios está manifestando en estos momentos para la humanidad. Y el hombre está alejado de todo esto, porque ni le interesa el tiempo, ni mucho menos la hora de Dios. El tiempo de Dios es una perfección, donde Dios llama a través de su Hijo amado Jesucristo, que vengan al arrepentimiento y la conversión en Cristo Jesús, su Hijo amado, porque la hora va a llegar, la hora del juicio de Dios, y esto que la humanidad no puede entender. ¿Por qué? Porque si no entiende el tiempo, mucho menos va a entender la hora que Dios está hablando. Pato. Gracias, varón de Dios. Muy bien, sí, es de suma importancia que entendamos esto. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no se atrasa ni se adelanta, Él llega a tiempo. Porque Dios es perfecto. Entonces, por eso que un día es como 1000 años. O sea, aunque pasen 1000 años, Dios sigue siendo el mismo, no cambia, no tiene variación, no tiene cambio de ninguna índole. Y así Él hizo el mundo. El hombre trata de cambiar el tiempo. Sí. Y Daniel dice que en los últimos días el hombre va a cambiar el tiempo. Sí. Y está tratando de cambiarlo. Por eso usted ve que vienen cambiando días, vienen poniéndole día de fiesta, día de esta cosa. Día de vanidad. Vive cambiando, pero Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Y ahora cuando dice aquí que todo tiene su tiempo, es que Dios ha determinado toda la cosa va a llegar a su fin. Todo llega a su fin. Tiene un comienzo y tiene un final. Por eso dice Jesús que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. ¿Sí? Es por eso, todo tiene su tiempo. Nadie puede pasar de ahí. Todo está establecido ahí. Es un orden que Dios ha establecido. Usted nace, usted crece y muere. Muy importante. Y dice aquí que vuelve al polvo. Al polvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted salió del polvo y al polvo va a volver. Ahora, las personas que están en Cristo Jesús, como dice el varón, tienen vida eterna. Aunque mueren, van a resucitar. Eso es lo que dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted ve? Él es la resurrección y la vida. ¿Usted ve? Cuando hay resurrección es que hay muerte. ¿Usted ve? Muerte y resurrección. Principio y fin. Uno nace, muere. Ahí. Entonces Jesús es perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, muy importante que entiendan. Todo tiene su tiempo. Y la gente descuida, entiende, esa palabra. Sí. Por eso que se descuidan y comienzan a hacer muchísimas cosas. Y tal vez que comienzan a trabajar y a guardar dinero para mañana. Cuando no sabe que el tiempo le está llegando. ¿Ustedes dónde está el problema? Antes que sea tarde, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días cuando diga no tengo en ella contentamiento. Que ya está una viejita o un viejito, ¿me entiendes? Que ya se te han caído todos los dientes y no puedes comer ninguna cosa dura, ningún pedazo de pan duro, aleluya, ni coco, aunque tú trates. Así que por eso es mejor que debe alegrarte ahora, como dice Salomón, y tener cuidado. ¿Tú ves? Antes que dice que la puerta se cierre, o sea, la boca, que ya no va a poder comer ni nada ni ver, y que ya se te caen los ojos y no puedes ver bien, todo lo ves empañado, y tienes que usar lente y cuánta cosa. ¿Tú ves? Todo tiene su tiempo. Pues por eso hay que aprovecharlo.
Vamos a leer los primeros 7 versículos. Estamos en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo 3 para que nos demos cuenta, que usted entienda bien qué es lo que Salomón está diciendo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Te ve? Entonces hay que tener un cuidado, porque siempre va a haber un cambio. Siempre, en otra palabra te dicen que va a haber un cambio. El único eterno que no cambia es Dios. Entonces por eso tenemos que tener un cuidado bien, y saber eso, ese orden. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No trata usted de adelantarse, ni preocuparse. Por eso que mucha gente toma decisiones a la ligera. Y no le va bien porque no era el tiempo de Dios. Óigame bien, no es el tiempo de Dios. Las cosas se mueven conforme al orden que ya ha establecido. Entonces lo que tenemos que venir a Dios para que guíe nuestro tiempo, para que guíe nuestra vida. Que nos dé sabiduría para saber actuar en el tiempo preciso. Ahí es que está todo. Todo tiene su tiempo. Entonces tiene que saber eso. Todo tiene su hora. ¿A qué hora usted va a dormir? ¿A qué hora se va a levantar? Todo está estipulado. Hay gente que le coge el sueño. Sí. Y hay otros que duermen mucho. Y se le va entonces el tiempo. Porque no saben administrar. Entonces tenemos que saber administrar el tiempo. Bienaventurados los que pueden administrar el tiempo. Y el tiempo se administra a través de Dios. Por eso tenemos que pedirle ¿qué? Sabiduría. Se le pide a Dios ¿qué? Sabiduría para poder ser un buen administrador. Y cada vez que usted ore, Señor, dame tu espíritu para ser un buen administrador, para saber cuidar de lo que tú me das. Para no desperdiciar el tiempo. Hay que saber aprovechar, dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. ¿Usted ve? Entonces tiene que aprender a aprovechar el tiempo. No se ponga a dormir ahí y a descuidar y a dejar las cosas para la última hora. Porque entonces no le va a dar el tiempo. ¿Usted ve? Porque ya el tiempo está estipulado, está calculado. Entonces usted tiene que aprender a administrarlo. Si sabe que usted tiene que levantarse temprano, pues no se cueste a las 12 ni a las 11. Cuéntese más o menos como a las 9. ¿Sí? O sea, que es muy importante. Si usted no tiene control o dominio propio de su mente, pues entonces ponga un reloj, ponga una marca para que suene la alarma. ¿Usted ve? Y lo despierta a X hora. Y nunca salga a la hora exacta cuando tiene que salir. Salga media o una hora antes. Dependiendo del tráfico, pues entonces usted calcula el tráfico. Siente que usted va al trabajo con otras cosas. De tal hora a tal hora. Entonces tiene que tener cuidado. ¿Cuánto va a llegar? ¿Cuándo se va a durar? Entonces todo tiene que su tiempo. Entonces cuando calculamos todo, podemos hacer las cosas correctamente. Y no tiene preocupación. Que eso es lo que pasa con mucha gente. Sí. Se preocupan y tienen accidentes o mueren. ¿Entiendes? Le dan un heart attack. Hoy en día, más que nadie, la gente está dando heart attack. Sí. Entonces, pero ahí vemos nosotros cuando usted explicaba y lo que dice la palabra de Dios, que cuando se sabe la hora de Dios y el tiempo de Dios, entonces va uno y aprovecha el tiempo. Porque aquí en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y eso que el ser humano ignora de lo malo, de lo castigo, de la ira de Dios, del cambio, de lo que Dios ya ha establecido por su palabra que ha dejado a través de la Biblia, lo que va a acontecer. Pero el hombre no ignora y no interesa de los tiempos de Dios. Y por eso es que hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, hay confusión. Muchos quieren adelantarse, creen que el tiempo ya no va a haber más adelante. Y todo eso, pero está fuera del tiempo de Dios, porque la perfección de Dios sabe cuándo va a castigar Dios este mundo, cuándo Dios va a manifestar su poder, su gloria para arrebatar a todo aquel que ha creído en Él y llevárselo para que no pasen esta tribulación. Todo tiene la perfección de Dios, pero el hombre no quiere entender la perfección de Dios.
se interesa más en los tiempos de lo que el hombre habla, interesa más de lo que puede ver en el cielo, pero si en el cielo que lo creó fue Dios, entonces tenemos que nosotros adorar al que creó todo esto, cielo, mar y tierra. A Él tenemos que adorar y pedirle, como decía el pastor, sabiduría para que nos podamos entender el tiempo y la hora de Dios. Si entendemos esto, podemos entonces aprovechar el tiempo. Muchas personas, como dice el pastor, que han perdido tiempo y se arrepienten. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué dejé de hacer esto? Y se están en la culpa o culpándose. Pero si en el tiempo de Dios es una perfección. La palabra de Dios dice que un día para Él son 1000 años y 1000 años para un día. Dios sigue siendo igual. Dios no va a cambiar como los seres humanos, pero Dios nos dice, hay que comprender y atesorar el tiempo y la hora de Dios para poder entonces aprovechar los minutos, tiempo, lo que nos da Dios cada día, porque aún así, pastor y amigos televidentes, estamos inconformes, nos levantamos inconformes, nos vamos a dormir inconformes, lo que nos pasa, estamos inconformes, todo es una queja delante de Dios, en vez de adorar, pero adoramos cuando podemos entender la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y lo que es la hora de Dios, podemos entonces aprovechar el tiempo y gozarnos en el tiempo de Dios. Pastor. Amén, sí. Es de suma importancia, amigo televidente, de que aprendamos a calcular. Usted no necesita calculadora. Lo que está implicando aquí, calcular nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo usted tiene de vida? ¿Sabe usted esa cosa? No, no la sabe. El doctor le hace unos cálculos, pero no, eso no está seguro. ¿Y que sabe quién es? Dios. Es Dios. Dios sabe cuándo usted va a morir. Dios sabe cuándo usted nació y va a nacer. Que de aquí a 9 meses usted va a quedar embarazada o embarazado. Terrible. Pero ¿en verdad va a ser así? ¿Te ve? No. Puede ser 6 mesinos, 7 mesinos, 8 mesinos. Usted no sabe, pero Dios sí sabe. ¿Te ve? Entonces es mejor venir a Dios, o sea, venir a Dios, buscar la dirección de Dios para todo. Como usted no sabe qué usted va a hacer en el mañana, ¿te ve? Pues mucha gente tiene que espíritu de adivinación. La gente vive adivinando y va a un hechicero, brujo, santero, para adivinar, para que le lean la carta o la bola de cristal, porque no saben el tiempo. No, que esta es la persona que me conviene, otra no me conviene. También eso es lo que buscan. Pues como no conocen, pues entonces tratan de buscar, me conviene, pero si tiene dinero, si tiene un buen trabajo, si tiene una buena profesión, o si es una mujer bonita, con un cuerpo como una guitarra, esta me conviene. No, no, la conveniencia no es por belleza o porque sea rico o pobre, no, 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 no. Es porque Dios apruebe esa decisión. Quien puso el matrimonio fue Dios. Pues entonces no te dejas llevar de los ojos, déjate llevar de la sabiduría de Dios, ¿tú ves? Por eso dice ahí que tenemos que la mente de Cristo. Vamos a leerlo. Está ahí en 1 Corintios capítulo 2, del verso 14 al 16, para que nos demos cuenta. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Y estamos hablando de un contexto espiritual, hermanos. Porque aquí la Biblia es espiritual. Pero a veces interpretamos todo literalmente. Y no es así. Es espiritual. Por eso hay que saber entender cómo medir el tiempo y la hora. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, vamos a ser instruidos por Él, por el Espíritu Santo. Entonces vamos a entender las cosas espirituales. Lo que usted no entiende, entonces va a entenderlo. ¿Usted ve? Por eso no se precipite, no corra, no se adelante, no se aligere. Vamos a leerlo, está ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. No ponga con ligereza la mano. No te precipites. No actúe, no participe en pecado ajeno. Consérvate puro, ¿usted ve? O sea, coge el tiempo, mide, corriendo ahí, a paso doble, ahí, pa. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Usted ve? No sea ligero, en otra palabra. No tome decisión a la ligera. Consérvate puro, pura. Busca a Dios y Dios te va a guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí el capítulo 5, verso 25 de Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ve? Eso es que guianza por el Espíritu. Él es el consolador. Muy importante. Dice,
que en el mundo hay ofrecimiento de deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, deseos de la carne, pero algo muy importante que nos enseña Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el tiempo de Dios, de ser guiado por el poder del Espíritu Santo, en el tiempo de Dios permanece para siempre. No puede envanecerse. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Dios es Dios y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero todos estos deseos va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, lo eterno que Dios nos dice a través de su palabra, lo eterno que nos dice también este capítulo 3 de Eclesiastés, el tiempo y la hora de Dios. Qué hermoso es poder guiarse y dejarse guiar por el Espíritu de Dios, de poder a entender y atesorar los tiempos de Dios en nuestras vidas, la hora de Dios, cómo Dios, por su amor, por su misericordia, por su gracia, nos da el día, nos da el sol, nos da la luna, nos da todo. Debemos nosotros de adorar a Dios, no solo por esto, sino adorar porque Él lo hace, y por su misericordia, por su gracia, y a través de su Hijo amado Jesucristo nos enseña que hay un perdón delante de Dios, que Él nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue siendo como ayer, de hoy y por todos los siglos. Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro de la vida del hombre. ¿Por qué interesarse? ¿Por qué afanarse? ¿Por qué todo es una preocupación? Debemos nosotros mejor ir ante Dios, que nos dé la sabiduría, que podamos nosotros humillarnos delante de Él y poder decirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, que podamos nosotros someternos a Él y poder estar en el tiempo, en la voluntad de Dios, que es perfección en todo. Vemos nosotros, nos dice también en la palabra de Dios, que la mujer encinta, el hombre ignora cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de una madre, de una mujer. Así ignoramos nosotros todas las riquezas de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Aprendamos cada día, que nazca en nuestro corazón el tener hambre y sed de Dios, de la búsqueda de Él, de su guianza, de su poder, de su presencia, para gozarnos en el tiempo de Dios. ¿Sabes Dios cuánta gloria tiene Él para derramar para la humanidad, para la tierra? Es mucha, no se puede contar porque son muchas lo que Dios quiere bendecir. Pero ignoramos todo esto, no queremos saber, y Dios nos dice a través de esta palabra, Eclesiastés 3, aprovechemos, porque más adelante en el versículo 9 dice, ¿de qué le sirve al hombre trabajar y trabajar y trabajar y no tener provecho de la obra de su trabajo? Cuanto Dios nos describe en este capítulo 3 de Eclesiastés, cómo debemos vivir delante de Dios en el tiempo y en la hora de Dios. Pastor. Amén, sí. Es de suma importancia de saber pesar los espíritus. Todo tiene su hora y su tiempo. Las personas, vuelvo y repetimos, nacen, crecen, maduran, mueren. Se quedan enanos, pigmeos, ¿sí? Otros se adelantan y mueren antes de tiempo. Fue porque se adelantaron a lo que Dios le había dicho, ¿sí? Si Dios te da un tiempo, aproveche ese tiempo. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. Dios no te da carga que tú no puedes llevar. Él te sabe hasta dónde te puede llegar. Vamos a leer el versículo 15 al 22 para que nos demos cuenta, ¿me entiendes? En todos los versículos anteriormente, tiempo de trabajar, de estar de vago, de tirar piedras, recoger piedras, de guerra, de paz, todo ese tiempo. Pero mira cómo se habla de versos 15 al terminar. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, hay impiedad, y en lugar de la justicia hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tiene todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo.
¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y el espíritu del animal descienda abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Ve lo que dice la Escritura? Así que nada puede adelantarse. ¿Tú ves? No te precipites y todo. Tú saliste del polvo, al polvo va a volver en el tiempo que Dios te ha establecido. Si te precipitas, entonces va a sufrir. Entonces no te precipites, no te adelantes, no te desesperes, cógelo al paso doble, como dice Pablo, ahí el paso doble, ¿entiendes? Consciente, hay dos cosas importantes que tienes que saber, y es la fe. La fe tiene que ver, es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿te ves? Entonces mantente ahí, en la fe, en el Señor, o sea, tu mirada puesta en Jesús solamente. Ah, no, que yo voy a tener tantos millones de pesos, que voy a jugar el Mega Box, el más millón. No te precipites, porque va a perder. Hace que yo cuántos millones de números y solamente va a salir uno premiado. ¿Te das cuenta dónde está el problema? Entonces no, esos son juegos de azar. Dice que todo aquel que trate de hacerse rico va a perder. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque va a hacer cosas que no son correctas. Porque quieren hacerse ricos. Ahora, el que nace en cuna de oro es diferente, ¿tú ves? Entonces, esa persona lo que tiene que aprender es que hacer un buen administrador. ¿Pero qué? El dinero no compra la salud. No. El dinero no compra la vida. El dinero no compra el gozo eterno, ¿tú ves? Te da alegría por 2 o 3 minutos, pero no te da el gozo eterno. Después te da ¿qué? Resaca y cuantas cosas. Sí. Y cansancio. Y se te va. Eso lo encontramos en la Biblia. Que mucha gente eran ricas y perdieron todo en menos de una hora. Y las naciones cayeron y se destruyeron como Sodoma y Gomorra. Y el mundo de aquel en tiempo de Noé. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y todo va a volver ¿a dónde? Al polvo. Pero si estás en Cristo Jesús, si vives conforme a Dios, tú tienes vida eterna y el Señor te da otro cuerpo. ¿Tú ves? Tú no vas a tener ese cuerpo que tienes ahora. Este es un cuerpo carnal. Y ese cuerpo se va a diluir al polvo. Tú si eras, la persona muere, entierran el cuerpo, tú ves, y después de 2 o 3 años lo que hay es hueso. Si acaso ya no se ha convertido en polvo. Por eso es que tratan de embalsamarlo. Pero el que viene en el Señor, no hay que embalsamarlo. El que está en el Señor tiene vida eterna. Eso está en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice con qué cuerpo si te dan los muertos, ¿te ves? Dios le da un cuerpo que es espiritual, que puede ir al cielo. Este cuerpo no puede ir al cielo. Los mismos científicos para ir al espacio, ¿tú ves? Tienen que coger ciertas ropas especiales. Pero Cristo es la ropa especial. ¡Ah! Cristo es la ropa especial. Si tú estás en Cristo, puedes volar por todas partes, traspasar la pared y no te va a pasar nada. Porque tiene el cuerpo de Cristo. Por eso dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Tú ves qué bueno? Si está el Espíritu Santo, tiene gozo, tiene alegría. Por más tristeza que venga o enfermedad o cuantas cosas, tiene el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza. ¿Tú ves? Pues entonces mantente confiando en el Señor y tendrás la vida eterna. Recuerda que no podrás ser blanco ni negro, aunque lo pinte y cuantas cosas, un pelo de tu cabello. No puedes añadirle más. Ya está contado. Por eso somítete a Dios, espera en el Señor, confía en Él y Él te dará la corona de la vida. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Permite que cada fiel audiencia pueda entender que estamos en los últimos días y que tenemos, Señor, que confiar y esperar en ti. Que no nos precipitemos, que no nos desesperemos, Señor. Tú sabes que hay mucho descontrol, mucho desánimo, muchas personas con depresión, muchas personas que mueren antes de tiempo, Señor, por cuanto se agitan más. Dale la paciencia. Y solamente tú puedes controlarlo y sostenerlo en tu mano derecha. Sálvalo, Señor. Ve a todos los hospitales, todas estas personas, mi Dios, que están allí con oxígeno, que están, Señor, con un aparatito, Señor. Ten misericordia, ayúdalo. Y déjale ver que todo tiene su hora. Que no importa lo que digan los médicos, la ciencia médica. ¿Qué dices tú, Señor? Que confíen en ti. Para la gloria tuya te lo ruego, Señor. Ahora y siempre. Amén, amén y amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios.
Hablamos del tiempo, hablamos de la hora de Dios. Ahora hablemos de la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Por qué Dios derrama su bondad a la humanidad? Empezamos con el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16. Vemos la bondad grande, grande, grande de Dios a la humanidad, porque envió a su Hijo unigénito a este mundo para el sacrificio de los pecados de la humanidad, para la salvación, para el perdón de pecados. Esta es la bondad de Dios. Otra de las bondades de Dios es que Dios nos llama, nos escoge, nos prepara para que hablemos de las maravillas del poder de gloria de Dios. La bondad de Dios. Nadie puede hacer todo esto, solamente Dios. Vemos que leímos lectura capítulo 3 de Eclesiastés, el tiempo, la bondad de Dios. La hora de Dios, la bondad de Dios. Porque todo lo hace perfecto Dios. ¿Para qué? Para la salvación, para la vida eterna. Vemos el capítulo 3 de San Juan, versículo 16. Ahí vemos nosotros, de tal manera que Dios amó al mundo, dice la palabra, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es la bondad de Dios a la humanidad. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 145, y le vamos a dar lectura al versículo 17 al 21. Salmo 145. Salmo 145 del versículo 17 al 21. Y damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Justo es Jehová en todos sus caminos, y su misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. La bondad de Dios. Cuando hablamos de la bondad de Dios, empezamos con el capítulo de Génesis. En la bondad de Dios, cuando vemos nosotros que estaba en una desorden, en una oscuridad. Si había luz, era una luz no permanente. Había oscuridad sobre la tierra y había un solo desorden. Cuando Dios ve que el mundo que iba a darle al ser humano no podía dárselo así en oscuridad o en desorden. O Él mismo se presenta en su esencia, su Espíritu Santo, y viene a la tierra, viene a este mundo a ordenar. Y vemos la orden de Dios que separó todos, porque el mar no puede cubrir toda la tierra, porque Dios lo hizo a su poder, a su gloria, los ríos. Si nos damos cuenta y empezamos a querer adorar a Dios, alabar a Dios, empecemos a ver todo lo que Dios creó ya en la tierra, lo que estableció Dios en la tierra, la orden que dejó Dios y hizo Dios en esta tierra, y más al ser humano lo hizo la perfección, le dio sabiduría, inteligencia, le dio ternura, lo llenó de amor, le llenó de paz, de gozo. Todo lo que ha hecho Dios es por la bondad a través de su Hijo amado Jesucristo. Si entendemos qué es la bondad de Dios, podemos entonces reconocer su nombre en todo. Aquí vemos nosotros que el hombre dice, clama a Dios. El hombre busca de Dios. La bondad de Dios lo escucha y hace cosas maravillosas a Dios en la vida del ser humano. Esta es la bondad de Dios. Otra de la bondad de Dios es que envió a su Hijo amado para que nosotros conozcamos el camino. Nadie nos puede enseñar el camino hacia el cielo, nadie. Solamente a través de Cristo Jesús. No había una verdad, quizá de hablarnos de verdad humanamente, pero había traición tras la verdad. Pero vino la verdad y se manifestó a la humanidad para que nosotros tengamos la verdad y no tengamos excusa delante de Dios, porque ya conocimos una bondad más de Dios, que es a través de su Hijo amado Jesucristo en la verdad. Dice también la bondad de Dios es el camino
Nadie, el ser humano, podía, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra, nadie conocía el camino hacia el cielo. Podían saber, entender, de conocer de que existe un Dios, pero no conocían el camino. Ahora vino por la bondad de Dios, envía a su Hijo amado Jesucristo a esta tierra y conocemos el camino. El camino es donde nos lleva al cielo, donde se tiene que purificar el hombre, donde se tiene que limpiar el hombre, donde tiene que dejar sus pecados. Tiene que haber algo maravilloso de parte de Dios para poder entrar al reino de Dios. Esto es la bondad de Dios. Otra de la bondad de Dios es el que sana, que cura, que liberta. La bondad de Dios, nadie puede hacer esto por el ser humano, solamente Dios a través de Jesucristo. De la bondad de Dios también dice que obras grandes podemos hacer nosotros en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, solamente porque Dios ha amado este mundo y envió a su Hijo amado Jesucristo. La otra de la bondad de Dios que vemos nosotros cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la crucifixión encuentra la libertad, la humanidad, encuentra la libertad y el conocimiento de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión, la bondad de Dios. Si Dios no tuviera bondad, no nos amara a nosotros, no enviara a su Hijo unigénito a este mundo, no lo hubiera hecho. Pero la bondad de Dios es la misericordia, la gracia, el perdón, el amor de Dios hacia la humanidad. La bondad de Dios es cuando Dios quiere hacer algo maravilloso, lo hace. No tenemos que nosotros buscarlo, sino Él viene a nuestras vidas. La bondad de Dios. La bondad de Dios también cuando nos trae la paz. En medio de las tormentas nos da paz. Una bondad de Dios. Otra de las bondades de Dios es que cuando estamos nosotros atribulados, Él viene y envía su poder, su gloria, su Espíritu Santo a enseñar a nosotros que en medio de las tribulaciones está Dios con nosotros. Está su ángel que acampa alrededor nuestro y no nos deja. Es la bondad de Dios. Si algún momento habías escuchado de la bondad de Dios, pero quizá te has hecho la pregunta, ¿pero qué es la bondad de Dios? ¿Solo porque conocemos a Jesucristo, su Hijo amado? No, la bondad de Dios que quiere rescatarte, quiere cambiarte, quiere transformar tu vida a la vida que Dios nos ha dado, del que nos hizo a imagen y semejanza, nos hizo a la perfección de Dios. A través de Jesucristo encontramos nosotros que ahí está la bondad de Dios. Otra de la bondad de Dios es que somos salvos por gracia. Yes. ¿Y quién es la gracia? Cristo Jesús, la bondad de Dios. Aquí nadie te va a salvar, no te salva nada, sino solamente Cristo Jesús. En Él está la salvación, solamente en Él. La bondad de Dios, cuando en un momento quizá estabas en una vida que no era agradable, no solamente para tu familia, sino para Dios, vino Dios y su bondad, su amor derramó sobre tu vida, por nuestras vidas, y nos vino a cambiar y transformar para que hablemos de la bondad de Dios. Entonces la bondad de Dios, el amarnos nosotros, aún sabiendo que somos pecadores, aún sabiendo que hemos ofendido su nombre, aún sabiendo que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, ni aún pensamos en querer conocer de Dios. Pero la bondad de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo viene a ser algo y ha hecho y sigue haciendo una sanidad interior en el ser humano. La bondad de Dios. En este capítulo 145 de los Salmos vemos que en el versículo 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos. No hay justo en esta tierra, solamente Dios, pero a través de Cristo Jesús se justifica el hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la perfección de Dios. Y el que le cree y le sirve a Dios debe justificarse, debe perfeccionarse en Cristo Jesús. Dice: Jehová es justo en sus caminos. Y el camino que ha enviado es Jesucristo a la humanidad para que nosotros conozcamos más, no solamente su perdón, no solamente de su misericordia, sino la bondad. O sea, la entrega que Dios hizo a la humanidad a través de su Hijo amado Jesucristo. La bondad de Dios. Y no hay otro sacrificio, que no te engañen, que diga alguien te puede salvar. No, solamente Cristo Jesús, porque es la bondad de Dios. Y dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia. Recuerda bien, no se te olvide este mensaje. Somos salvos por gracia, por un sacrificio a través de Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, no por obras, no porque demos, no porque nos quedemos sin nada para entregar todo
al que necesita, no. Somos salvos por gracia, porque alguien pagó el precio, alguien fue a la cruz, alguien resucitó para enseñarnos el camino a la vida eterna. Recuerda, la bondad de Dios es muy agradable. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, oh, tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, guardando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Las riquezas de su bondad, que es la tolerancia. Dios nos tolera tanto pecado, tanta ofensa, tantos que cometemos pecado delante de Él. Y Él nos tolera porque nos ama, porque tiene su bondad a través de su Hijo amado Jesucristo. Tiene paciencia. La humanidad en esta tierra, cuántas veces en una hora, cuántas veces ofendemos el nombre de Dios, cuántas veces hacemos cosas delante de Dios no agradables, pero Él tiene tolerancia y paciencia para con nosotros, ignorando nosotros que la bondad de Dios te guíe al arrepentimiento. Ignoramos la bondad de Dios, porque la bondad de Dios nos lleva a nosotros al arrepentimiento, a la conversión en Cristo Jesús, para que venga la paz de Dios a nuestras vidas. Pero ignoramos esto, ¿por qué? Porque no sabemos qué es la bondad de Dios. Pero cuando nosotros podemos atesorar y entender la bondad de Dios, podemos entender que quién tiene paciencia con nosotros, quién tiene tolerancia con la humanidad, solamente Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios, si quiere castigar este mundo, intercede nuestro Señor Jesucristo diciendo, no lo hagas, porque yo he pagado el precio por ellos. Y ve la bondad de Dios, que cuánto, y aquí están, la bondad de Dios está para justos e injustos. Aquí Dios no está solo por la bondad, el que le cree, no, Dios derrama su bondad, porque Cristo Jesús murió por la humanidad. No murió solo por una raza, por un color, un credo, no, murió por toda la humanidad. Y vemos la bondad de Dios, y tiene tolerancia Dios hacia la humanidad, tiene paciencia Dios para nuestros pecados, para nuestras ofensas, pero a través de Cristo Jesús nos dice que entendamos, atesoremos la bondad de Dios que es la misericordia, la gracia, el perdón, el amor, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero nosotros no queremos aceptar la bondad de Dios. Toda la bondad de Dios la encontramos en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aleluya. Pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros? A través del Espíritu de Dios, a través de la gracia que es Cristo Jesús, podemos, porque vemos nosotros cuando Dios lo estaban castigando, Él no maldijo a nadie, ni a los que lo estaban castigando. Al contrario, decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. A través del castigo de Dios en la cruz, recibimos nosotros la bendición y el privilegio de tener la paz, tener la libertad y salirnos de pecado, de limpiarnos de pecado a través de Cristo Jesús. La bondad de Dios es tan agradable para la vida del ser humano si lo puede atesorar, puede entender y puede decir, quiero conocer tu bondad a través de Cristo Jesús. En este capítulo 145, en el versículo 18, 17 en adelante, dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén. Para invocar, llamar a Dios, se llama de corazón contrito, humillado. Se busca a Dios reconociendo que su bondad no tiene límite, que su bondad es grande y que si lo buscamos de veras, dice la palabra de Dios, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque por la bondad de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, nos puede escuchar en momentos de tribulaciones, en momentos de situaciones muy fuertes en nuestras vidas, en la familia, en el hogar, matrimonio. Podemos nosotros
entender la bondad de Dios, porque Él está presto a la petición, al ruego, a la oración delante de Él, pero que tiene que ser de corazón, porque dice de veras, buscándolo, no de labios, sino de corazón, para conocer y llenarnos de la bondad de Dios. Otra de la bondad de Dios, dice en este capítulo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Otra de la bondad de Dios es la salvación hacia la humanidad, la salvación a nuestra vida, la salvación a nuestra alma, la salvación que quiere darnos Dios a nosotros, a toda la humanidad que está y habita en esta tierra, que Él nos va a salvar, Él nos oirá, pero debemos acercarnos a Él y decirle, cuán grande es tu bondad, cuán grande es que has hecho con nosotros en dar a tu Hijo amado Jesucristo, para que nosotros podamos conocer y saber cuál es el camino, cuál es la entrada, cuál es la puerta para entrar al cielo, al trono de Dios. Muy importante la bondad de Dios en nuestras vidas. No, muchas veces usamos una palabra, la misma bondad, pero decimos soy bondadoso. Somos bondadosos y somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede ser bondadoso, porque mira el ejemplo que nos da Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que envió a este mundo para que lo castigaran, lo escupieran, lo tuvieran en una cárcel, después lo llevaran con una cruz en la espalda, al llegar allá lo crucificaron. Nadie va a hacer una bondad, solamente Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, y ahí es que nosotros entonces venimos a la libertad, venimos a conocer la victoria en Cristo Jesús, en momentos de situaciones, en dificultades, en momentos, situaciones que estemos pasando, encontramos la bondad de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Otra la bondad de Dios lo encontramos en cuanto a lo que Dios hace a nuestras vidas en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, quien se da a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Él se entregó para nuestro pecado, para nuestra inmundicia, por toda la ofensa y toda la maldad que había dentro de nuestro corazón. Él vino a purificarnos, Él vino a redimirnos delante de Dios, para que nosotros podamos llamarnos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio, y no un sacrificio de un animal, sino un sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, para redimirnos delante de Dios, para enseñarle a Dios que el hombre debe de conocer a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que el hombre necesita de Dios a través de Cristo Jesús, que el hombre sin Dios no puede hacer nada a través de su Hijo amado Jesucristo. Y cuando vemos esto, lo que acontece y lo que hace Dios en nuestras vidas, podemos buscar nosotros siempre el rostro de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por Cristo Jesús estábamos muertos, pero vino a manifestar la vida a través de su Hijo amado Jesucristo. Y vemos nosotros que la humanidad todavía ignora la bondad de Dios, así como ignora el tiempo, así como ignora el día, la hora. Ignoramos mucho de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos darle gloria a Dios por todo. Le damos gloria a Dios cuando se menciona el nombre de Dios. Le damos gloria a Dios cuando nos reunimos. No, a Dios hay que darle gloria en todo tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí en Efesios 2, 4 y 5, que estando muertos nosotros en pecados. ¿Tú sabes cuál es lo derivado de la muerte? O sea, no tenías vida, no había movimiento, estábamos muertos en pecado, ciegos en pecado, estábamos sin movimiento, porque cuando alguien está muerto no tiene más movimiento, está frío, ya no oye, ya no ve, ya no escucha, no camina, todo. Estaba nosotros en pecado,
pero vino la bondad de Dios a través de Cristo Jesús, nos vino a dar vida y vida en abundancia. Vino Cristo Jesús a darnos paz, vino Cristo Jesús, vino a darnos gozo, vino Cristo Jesús a abrirnos los ojos, vino Cristo Jesús por la bondad de Dios a darnos sanidad, no solamente en la mente, no solamente en el corazón, no solamente en lo espiritual, sino en el cuerpo. Nos vino a sanar de toda enfermedad. La bondad de Dios a través de Cristo Jesús. Estábamos muertos en pecados y en delitos, pero dice la palabra de Dios en este capítulo Efesios, que somos salvos por gracia, somos salvos a través de Cristo Jesús. No podemos salvarnos nosotros mismos. Hagamos lo que hagamos, obras que hagamos, nos jactemos de obra que demos o lo que podamos regalar, esto no va a salvar. Solamente a través de Cristo Jesús que encontramos la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y para terminar el capítulo, en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La bondad de Dios en medio de las tribulaciones, la bondad de Dios en medio de las angustias, se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Por la bondad a través de Cristo Jesús. Dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Aleluya. Quien nos fortalece es la bondad de Dios, que es Cristo Jesús, que nos llena de poder, Jesucristo. La bondad de Dios, quien nos da la autoridad, es a través de Cristo Jesús, que nos sella con su Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. La bondad de Dios a la humanidad. ¿Quieres conocer la bondad de Dios a través de Cristo Jesús? ¿Quieres atesorar la bondad de Dios? ¿Quieres reconocer cuán sacrificio grande y poderoso que ha hecho Dios enviando su Hijo amado a este mundo? Que a través de Él tengamos vida eterna, porque dice, el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y le hemos dado lectura de Efesios, donde estamos muertos en delitos y en pecado. No teníamos salida, no teníamos ni conocíamos el camino, pero a través de la bondad de Dios ya sabemos el camino hacia el cielo, a través de Cristo Jesús, con el sello de Dios, con el poder de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos que nosotros reconocer entonces la bondad de Dios. Y dice en el capítulo 145, versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. A todos que aman la bondad de Dios, los guarda Dios. Yes. A todos los que temen y reconocen su nombre y se someten, obedecen y se humillan delante de Dios, Dios los va a guardar, Dios los va a cuidar, Dios los va a proteger. Al final, en este capítulo 145, los Salmos dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Que para bendecir el nombre de Dios, no solo hay que bendecirlo en las tribulaciones, sino eternamente y para siempre, dando gloria, como estaban los 24 ancianos, dando honra, diciendo amén, gloria a Dios, el que vive, que reine para siempre, el Cordero de Dios, y vienen y se postran delante de Él, y tiran sus coronas a los pies del Cordero de Dios, que es Jesucristo, y así debemos nosotros reconocer su grandeza de Dios a través de Él, a través de Cristo Jesús, de la bondad de Dios. La bondad de Dios es grande, la bondad de Dios su misericordia, la bondad de Dios es la salvación, el arrepentimiento, la conversión en su Hijo amado Jesucristo. La bondad de Dios es que nos ama a pesar de todo de lo que lo ofendemos, de todo lo que pecamos, lo que mentimos, lo que hacemos por apariencia. Es la bondad de Dios a través de Cristo Jesús. Él intercede por nosotros. Con el poder de su Espíritu Santo, intercede ante Dios Padre para que podamos nosotros recibir el perdón a través de Cristo Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Vemos la bondad de Dios que se manifestó en esta tierra
Adorémosle, glorifiquemos, que tenga una alabanza, que tengamos una alabanza en nuestros labios, en nuestra boca, para glorificar y adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos y que sigue manifestando su bondad a la humanidad. No hay cansancio ante Dios. Leímos lectura en un capítulo donde Él nos tolera, Él tiene paciencia, aún como está la humanidad delante de Él, no agradable, que la condición de la humanidad delante de Dios, aún Dios tiene paciencia, esperando a un hombre, una mujer, un joven que se arrepienta y vuelva en el camino de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Tiene Dios misericordia para nosotros? Sí. ¿Tiene su amor Dios para nosotros? Sí. ¿Dios quiere cambiar nuestra vida? Sí. ¿Dios tiene planes y propósitos perfectos? Sí. Él quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida, pero es necesario reconocer no solamente la bondad, sino el sacrificio único, y no habrá otro, que ha hecho a través de Cristo Jesús. Es el sacrificio único a la salvación de la humanidad. Recuerda, tenemos que tener una alabanza, una gratitud delante de Dios todos los días por todo lo que hace y sigue haciendo a nuestras vidas. Y vemos la bondad de Dios también cuando derrama la lluvia. No lo derrama solamente a sus hijos o a los justos, sino justos e injustos. Vemos el sol, que el sol sale para todos, justos e injustos. Y la lectura que le dimos al principio del programa sobre el tiempo de Dios, la hora de Dios, la perfección de Dios, la bondad de Dios. Dice tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de hablar y tiempo de callar. Todo es el tiempo de Dios a su perfección por la bondad a través de Cristo Jesús. Recuerda, la bondad de Dios es que Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Conoce Dios en nuestras vidas? Sí. ¿Conoce Dios que a través de su bondad, de su Hijo amado Jesucristo, hemos conocido el camino al cielo? Sí. Debemos atesorar la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es grande, grande en misericordia. Bueno es Jehová con nuestra vida, bueno es Dios a la humanidad, bueno es Dios al perdonarnos, bueno es Dios al decir nosotros que debemos arrepentirnos y convertirnos en su Hijo amado Jesucristo. Sí, porque la bondad nos lleva al cielo. Nadie más te puede llevar. No hay cosa que te pueda llevar al cielo, solamente en la bondad de Dios, a través de Cristo Jesús. Recuerda en el capítulo 3 de San Juan, versículo 16, de tal manera que Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. La bondad de Dios en tu corazón, atesóralo. Pastor. Amén, gracias. Qué lindo, ¿verdad que sí? La bondad de Dios. Lo que está implicando aquí, gracia sin ese. Dios da un don inmerecido. Nosotros no éramos merecedores de esa bondad, de ese don, de ese privilegio, de ese lugar que Dios nos ha puesto. Dice la palabra de Dios que en la bondad lo que hizo fue, cuando el hombre pecó y que se vistió de hoja de higuera, Él mató un cordero y lo vistió con la piel del cordero, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ese cordero representaba a Jesucristo. ¿Dónde está la bondad de Dios? Así dijo Juan, el profeta. ¿Entiendes? Bueno, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te ves? Eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia. Es un don inmerecido. Entonces la bondad de Dios es que tú seas salvo. Porque Él te podía destruir. Dios podía destruir este mundo. Dios podía matar a Adán y a Eva de una vez. Pero no, la bondad de Dios mejor lo cubrió y lo trajo y lo perdonó. Porque maldijo a la serpiente, maldijo la tierra y todo menos a esta criatura. La bondad de Dios es que nosotros seamos felices, que volvamos a Él. Nos abrió el camino, como decía el predicador, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie vuelve al Padre si no es por Él. Esa es la bondad de Dios. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él, por su amor inefable, que se llama Cristo Jesús, nos ha traído para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por Jesucristo, Señor,
que lo enviaste a este mundo para que nosotros fuéramos salvos. Murió por nosotros, resucitó y está sentado a tu diestra y vuelve por segunda vez a establecer su reino milenial y a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Por tu amor y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Si Cristo no ha venido, lo esperamos muy pronto. Me llevaron, se despide. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios me le guarde.